Rusia y Ucrania nos tienen atentos, pero esto es un conflicto que, a decir verdad, muchos no entendemos. Por lo mismo, en Un Gym para los 12, te explicamos de qué se trata todo esto para que no te quedes en blanco en medio de las conversaciones que tienen en alerta a todo el mundo. El meollo del asunto tiene origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Con esto, nacen 15 nuevos países, entre ellos Rusia, Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania. 13 años después de su formación, Estonia, Letonia y Lituania hicieron un largo papeleo para ser aceptados en la Unión Europea y no cesaron hasta que lo lograron. Sin ir más lejos, desde el año 2014 que la moneda oficial de estos países es el euro y gozan de todos los beneficios de pertenecer a la Unión Europea. Hagamos un alto aquí. No olvidemos a Ucrania, ya que si bien una parte de la población de este país añora entrar al mismo grupo que los países anteriores, aún no lo han conseguido. Lo que pasa es que Ucrania está dividida culturalmente. Un par de ejemplos de ello es que el 70% habla ucraniano y el otro 30% habla ruso. Mientras que además los de la capital, que es Kiev, son más pro-Europa, en el sur son más prorrusos. La idea de pertenecer a la Unión Europea ha calado hondo en Ucrania. Desde el año 2004 se vienen insinuando la idea de profundizar estos lazos, pero en el año 2005 el Parlamento Europeo coloca la primera piedra al aprobar casi por unanimidad su deseo de establecer lazos más cercanos con Ucrania. Hasta ahí iba todo bien. El sueño de poder estudiar o trabajar en París, Madrid o Berlín era cada vez más cercano para los proeuropeos. Pero avancemos un par de años. En el 2013, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, instó al Parlamento de Ucrania a adoptar leyes para que el país pudiese cumplir con los criterios de la Unión Europea. Sin embargo, ese mismo año, 2013, el mismísimo Viktor dio orden de suspender los preparativos para la firma del acuerdo de asociación. O sea, se frenó el proceso y ahora todo iba mal. Este suceso generó una gran indignación entre los ucranianos proeuropeos, por lo que muchos salieron a la calle de Kiev a protestar en lo que se denominó el Euromaidán, o también llamada la Revolución de la Dignidad. Tras 2 meses y medio de revolución, y luego de haber pasado varios enfrentamientos entre los ciudadanos y las fuerzas antidisturbios, conocidas como Berkut, se contabilizaron entre 100 y 200 muertos. Entre ellos, se sabe que al menos 82 manifestantes fueron abatidos por francotiradores. Ante la escalada de violencia y la presión social, el presidente Viktor Yanukovych abandonó la ciudad y al día siguiente el parlamento decidió destituirlo de su cargo. Si quieres saber más de esta revolución, te recomendamos ver el documental Winter on Fire, que está disponible en Netflix y relata en detalle qué ocurrió durante esos días. Luego de la escapada de Viktor, el parlamento ucraniano llamó a elecciones y terminó siendo electo el empresario Petro Poroshenko, conocido por ser dueño de una de las fábricas de chocolates más grandes de Ucrania. Si bien se podría pensar que ahora venía la calma otra vez, lo cierto es que Petro utilizó su figura de autoridad para beneficiarse a sí mismo. Se involucró en diferentes casos de corrupción, incluso tuvo relación con grandes desfalcos y tráfico de armas. Este comportamiento de Petro Poroshenko frenó, una vez más, cualquier tipo de acercamiento con la Unión Europea. En el año 2019, tras otro periodo eleccionario, resulta electo Volodymyr Zelensky. Él es el actual presidente de Ucrania y se destaca por su postura pro-Europa, que como dato anecdótico, antes de llegar al mando era un comediante muy conocido que ha interpretado algo así como 8 papeles en diferentes películas. ¿Qué ha hecho Zelensky hasta el momento? Hasta ahora, su mayor paso ha sido acercarse a la OTAN, una organización militar intergubernamental. ¿Por qué esto es importante? Porque unirse a la OTAN es un hecho relevante para entrar a la Unión Europea, ya que para ello necesitará el apoyo político y militar que esta entidad puede entregarle a Ucrania. Y Rusia, como es sabido, este es el país más extenso del mundo. A la vez, tiene grandes reservas de recursos energéticos y minerales que aún no han sido explotadas. En este contexto,
Rusia es considerada a la fecha la mayor potencia energética del mundo. Además, es considerado uno de los 5 países con armas nucleares reconocidas, pero mantiene otro récord por poseer el mayor arsenal de armas de destrucción masiva. Del mismo modo, tiene el segundo ejército más poderoso del planeta. Su actual presidente, Vladimir Putin, fue agente del Comité para Seguridad del Estado, más conocido como la KGB, un símil de la CIA de Estados Unidos. Putin ha tenido 2 largos periodos en el poder, entre los años 99 y 2008, y luego desde el año 2012 hasta la actualidad. En resumen, Rusia es un país que te gustaría tener de amigo y no de enemigo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué el hecho de que Ucrania quiera ser parte de la Unión Europea significa un conflicto para Rusia? Rusia no quiere permitir que Ucrania se acerque a la Unión Europea por 2 motivos cruciales. El primero tiene que ver con el llamado problema del gas. Países de Europa del Norte, como Alemania o Noruega, consumen demasiado gas. Esto tiene que ver porque en esas naciones los inviernos son sumamente fríos y Rusia, país en el que abunda esta materia prima, es su proveedor. Para ser exactos, el gas ruso representa más de 1/3 de las importaciones de gas de la Unión Europea, algo así como un 37%, mientras que para Rusia, la Unión Europea representa el 85% de sus ventas. Actualmente, el gas que se distribuye a Europa pasa por diferentes tuberías y varias de estas atraviesan Ucrania. Es más, el 3,8% del PIB de Ucrania viene de lo que Rusia le paga por dejar pasar su gas hasta Europa. Que Ucrania pertenezca a la OTAN y a la Unión Europea significa por tanto un riesgo potencial para Rusia, ya que les daría el poder de no dejar pasar su gas hasta destino, afectando directamente el bolsillo de Rusia. Para evitar este posible problema, Rusia construyó un gigantesco gasoducto llamado Nord Stream 2 que atraviesa el mar Báltico para llevar este producto directamente hasta Alemania, proyecto que a la OTAN no le gustó debido a la independencia económica que genera en este caso para Rusia y también porque consideran que esta nación podría utilizar el gas como un arma geopolítica. El segundo motivo, que representa un conflicto para Rusia, tiene que ver con que la OTAN puede utilizar las zonas de Ucrania para desplegar soldados e instalar así misiles nucleares. Acá es importante señalar que tanto la OTAN como Rusia poseen armamento nuclear que puede ser enviado mediante misiles. Como podrán imaginar, es muy distinto lanzar un misil nuclear a 3.000 kilómetros de distancia, que puede ser derribado gracias al escudo antimisiles de Rusia, versus otro enviado a 700 kilómetros donde ninguna tecnología existente hasta la fecha podría frenar su poder de destrucción. Es por dichas razones que una alianza entre Ucrania y la OTAN, o la Unión Europea en este caso, solo podrían significar un dolor de cabeza para Rusia, ya que implica la pérdida de su influencia sobre este país. Lo mismo ocurre al revés. Si Ucrania se alía con Rusia, esto significaría una derrota para la Unión Europea y la OTAN. ¿Qué ha hecho Rusia para impedir que Ucrania pertenezca a la Unión Europea? ¿Recuerdan que hace un rato les comenté que el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych desistió de firmar el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea en el año 2013? Bueno, no está de más decir que el 26 de noviembre del 2013, el primer ministro ucraniano, Mykola Azarov, admitió por primera vez que había sido Rusia la que influenció para no firmar dicho pacto con la Unión Europea, a cambio de una ayuda económica para Ucrania que consistía en recibir 3.075 millones de dólares para el gobierno de Viktor Yanukovych. Es más, en ese momento de inestabilidad, Rusia envió infiltrados de su ejército a la península de Crimea, una zona al sur de Ucrania que es clave para Rusia, ya que colinda con la salida al Mar Negro y por ende entrega la conexión marítima con Europa. ¿Para qué enviaron infiltrados? Para alentar a las fuerzas prorrusas de la península con el fin de que así, finalmente, se tomaran el parlamento, izaran la bandera rusa, llamaran a un plebiscito con el fin de anexarse a Rusia. Esta invasión generó protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio. Putin, por su parte, asegura que nunca lo hará. ¿Qué pasó después? Al mes de esto, ciertos grupos prorrusos empezaron a controlar sectores de la región de Donbass, en el sur de Ucrania, lugar donde se enfrentaron fuertemente con el ejército, desatando una guerra civil que fue impulsada por los infiltrados.
Dentro de la región de Donbass se sitúan las provincias de Donetsk y Lugansk, que declararon además su independencia de Ucrania en medio de este conflicto. Hasta hoy, toda la región de Donbass continúa en dicha guerra y según estimaciones de la ONU, ya van más de 14.000 muertos. ¿Y en qué están ahora? Recientemente, Rusia ha estado movilizando muchas tropas hacia la frontera de Ucrania, empujando que este país no siga avanzando con sus planes de aliarse con la Unión Europea. Movilizar su ejército ha sido la principal estrategia para frenar el actuar de los ucranianos desde el terror y la presión. La última jugada de Putin es reconocer a Donetsk y Lugansk como estados independientes, lo cual le permite enviar tropas a esa zona sin necesariamente ser considerada una invasión. ¿Qué pasará con este conflicto? Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si te gustó este capítulo, recuerda compartirlo con tus conocidos y además seguirme en Instagram en un gym para las 12. Nos vemos hasta la próxima.